Sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Las grietas en la base. Robert Bobby Fleming estaba en su taller del garaje, el olor a aceite de motor y virutas de metal llenando sus fosas nasales mientras apretaba el último perno en el Camaro clásico de la señora Henderson. A los 42 años, Bobby aún conservaba la figura delgada y disciplinada de sus días como Army Ranger, aunque 15 años de vida civil habían suavizado algunos de los bordes más duros. Sus manos callosas se movían con precisión practicada, las mismas manos que una vez desmantelaron IED en Afganistán ahora devolvían la vida a los motores clásicos. El sonido del BMW de Linda entrando en el camino de entrada interrumpió su concentración. Había llegado a casa antes de lo habitual de su trabajo en la elegante agencia inmobiliaria del centro. A través de la ventana del garaje, vio salir a su esposa de 18 años, su cabello rubio perfectamente peinado a pesar de la tarde húmeda de Georgia. Había estado trabajando hasta tarde con más frecuencia los últimos 6 meses, alegando que el mercado de viviendas de lujo estaba en auge y que sus clientes exigían visitas nocturnas. Bobby, llamó Linda, su voz transmitiendo esa alegría artificial que había llegado a reconocer. Ya llegué. Sus gemelos, Ashley y Tyler, ambos de 17 años, apenas levantaron la vista de sus teléfonos cuando Linda entró por la cocina. Bobby se secó las manos con un trapo de taller y se unió a su familia, notando cómo Linda evitaba su mirada mientras se movía por la isla de la cocina. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó, genuinamente interesado a pesar de la creciente distancia entre ellos. Oh, ya sabes, el caos habitual. La mansión Pimpton finalmente recibió una oferta, y tuve que coordinar con 3 abogados diferentes. Ella hizo una pausa, finalmente encontrando su mirada. En realidad, Bobby, necesitamos hablar sobre algo. Los niños y yo hemos estado discutiendo tu próximo cumpleaños. Ashley levantó la vista de su teléfono, intercambiando una mirada con Tyler que Bobby captó pero no pudo descifrar. Había algo ensayado en este momento, como actores alcanzando sus marcas. Mi cumpleaños no es hasta dentro de otra semana, dijo Bobby lentamente. ¿Qué hay que discutir? Bueno, la sonrisa de Linda se tensó. Queremos que sea especial, realmente especial. Bobby conoció a Linda hace 20 años en una cena benéfica de VA en Atlanta. Ella era voluntaria, ayudando a los veteranos a hacer la transición a la vida civil, y su genuino calor lo había atraído como un faro. Ella había escuchado sus luchas con propósito después de dejar los Rangers, nunca juzgando cuando él tomaba trabajos de cuello azul en lugar de seguir el título universitario que todos decían que necesitaba. Cuando comenzó su negocio de restauración de automóviles, ella había sido su mayor apoyo, incluso trabajando los fines de semana para ayudar con los libros. La mujer que estaba frente a él ahora se sentía como una extraña que llevaba la cara de su esposa. Papá, dijo Tyler, su voz transmitiendo una formalidad extraña, sabemos que has estado trabajando muy duro. Tal vez sea hora de que te tomes un descanso, veas nuevos lugares. ¿Nuevos lugares? Los instintos de Bobby, perfeccionados por años de sentir el peligro en territorios extranjeros, comenzaron a hormiguear. ¿Qué tipo de nuevos lugares? Linda se movió hacia la ventana de la cocina, dándole la espalda. Simplemente pensamos que has estado tan concentrado en el trabajo, en esta casa, en nosotros. Tal vez sería bueno para ti tener algo de espacio para explorar quién eres fuera de toda esta responsabilidad. Las palabras golpearon a Bobby como metralla. En el ejército, había aprendido a leer las intenciones de las personas a través de su lenguaje corporal, su tono, las cosas que no decían. Cada señal que estaba recibiendo ahora gritaba engaño. ¿Quieres que me vaya?, preguntó en voz baja. No que te vayas, dijo Ashley rápidamente, aunque su voz vaciló, solo tómate un tiempo para ti. Mamá dice que nunca pudiste viajar después del ejército, nunca pudiste ser joven y libre. Bobby estudió el rostro de su hija, viendo culpa allí, pero también algo más, anticipación. Su hijo no pudo encontrarse con su mirada en absoluto. ¿Y todos tuvieron esta idea juntos?, preguntó Bobby. Queremos lo mejor para ti, papá, murmuró Tyler. Linda se apartó de la ventana, y por un momento, Bobby captó algo en su expresión. Alivio mezclado con impaciencia. Ella quería que él se fuera, no por su bien, sino por el de ella. Piénsalo, dijo Linda, has sido el proveedor, el protector, el responsable durante tanto tiempo. ¿No quieres ver qué más hay por ahí? Bobby asintió lentamente, su mente ya trabajando. 20 años de matrimonio, 18 años criando hijos, construyendo un negocio desde cero, apoyando a Linda a través de sus cambios de carrera y sueños, y ahora querían que él simplemente desapareciera. Lo pensaré, dijo finalmente. Esa noche,
acostado en la cama junto a Linda, Bobby miró al techo y escuchó su respiración. Ella todavía estaba despierta, pudo darse cuenta por el ritmo, pero estaba fingiendo dormir. Pensó en sus primeros años, cuando se quedaban despiertos hablando hasta el amanecer sobre sus sueños y miedos. ¿Cuándo habían cesado esas conversaciones? Pensó en los primeros pasos de Ashley, los partidos de ligas menores de Tyler, los viajes familiares de campamento a las montañas. Pensó en trabajar 16 horas al día para construir su negocio, rechazando contratos lucrativos que lo alejarían de las cenas familiares. Pensó en las recientes reuniones con clientes de Linda que se extendieron después de la medianoche. En la oscuridad, Bobby Fleming comenzó a comprender que la vida por la que había luchado tan duro para construir y proteger ya había terminado. La pregunta ahora era qué construiría a partir de las cenizas. Capítulo 2. El otro hombre. 3 días después, Bobby estaba sentado en su camioneta al otro lado de la calle de Bellavista, el costoso restaurante italiano donde Linda afirmaba tener una cena de negocios. A través de los grandes ventanales, podía verla en una mesa de la esquina, pero no estaba con clientes. Estaba con un hombre que Bobby reconoció de las páginas de sociedad del periódico local, Gregory Winters, heredero de la fortuna de Winter Construction y recientemente divorciado de su esposa Socialite. Winters era todo lo que Bobby no era. Alto donde Bobby tenía una estatura promedio. Refinado donde Bobby era tosco en los bordes. Riqueza heredada donde Bobby había ganado cada dólar con sudor y habilidad. Observó cómo Winters se acercaba a la mesa para tocar la mano de Linda. Observó cómo su esposa, todavía con su anillo de bodas, se inclinaba hacia el gesto con familiar intimidad. Bobby sintió que algo frío se asentaba en su pecho. No angustia. Eso vendría después. Esto era reconocimiento. El enemigo se había revelado a sí mismo. Había hecho suficiente reconocimiento en el arenero para saber que la información era poder. En lugar de irrumpir en el restaurante o confrontar a Linda en casa, Bobby comenzó a recopilar inteligencia. Instaló un pequeño dispositivo de rastreo, excedente militar de sus contactos del ejército, en el BMW de Linda. Activó el software de monitoreo telefónico en su plan familiar compartido que Linda había olvidado que existía. Comenzó a documentar sus movimientos, sus llamadas, sus mensajes de texto. Lo que descubrió pintó una imagen que hizo que su mandíbula se apretara con rabia reprimida. La aventura había estado sucediendo durante 8 meses. Linda conoció a Winters cuando puso en venta la mansión de su ex esposa después de su divorcio. El coqueteo se había convertido rápidamente en reuniones clandestinas, regalos caros y promesas de una nueva vida juntos. Pero había un problema. Winters quería a Linda para él solo, y el acuerdo prenupcial de su matrimonio anterior significaba que no podía permitirse otro divorcio costoso si se volvía a casar demasiado pronto. La solución, según sus intercambios de texto, fue elegante en su crueldad. Convencerían a Bobby de que se fuera voluntariamente, haciéndole pensar que era su idea, su oportunidad de libertad. Una vez que él se hubiera ido y hubiera pasado suficiente tiempo, Linda solicitaría el divorcio por motivos de abandono. Ella obtendría la mitad de todo lo que Bobby había construido: la casa, el negocio, los ahorros, mientras que Winters mantendría su herencia intacta. Pero la revelación más devastadora vino en un mensaje de voz que Linda le había dejado a Winters. Los niños están completamente de acuerdo. Les he explicado lo mucho más felices que serán con los recursos de Gregory. Escuela privada, fondos universitarios, conexiones que su padre nunca podría proporcionar. Tyler especialmente ve las ventajas. Está cansado de avergonzarse de su padre de cuello azul. Bobby estaba sentado en su camioneta afuera del restaurante, viendo a su esposa reírse de algo que Winters dijo, y sintió que los últimos vestigios del hombre que había sido se desvanecían. Lo que surgió en ese momento fue algo más duro, más frío, algo forjado en el crisol de la traición. Pensó en el extraño comportamiento de Ashley, la incapacidad de Tyler para encontrarse con sus ojos, la repentina preocupación de Linda por su libertad. Todos habían estado actuando, manipulándolo con precisión quirúrgica. Sus propios hijos, las personas por las que se había deslomado para mantener, estaban dispuestos a participar en este elaborado engaño. Esa noche, Bobby llamó a su viejo amigo del ejército, Marcus Chun, que ahora dirigía una empresa de seguridad privada en Atlanta. «Necesito un favor», dijo Bobby sin preámbulos cuando Marcus respondió. «Bobby, maldita sea, ¿han pasado qué, 3 años? ¿Qué está pasando?» «Necesito una verificación completa de antecedentes de alguien, Gregory Winters. Y necesito que se haga en silencio». Hubo una pausa. «Winters, ¿como en Winters Construction?» «Bobby, ¿en qué te estás metiendo?»
Solo estoy descubriendo con quién estoy tratando. Marcus se quedó callado por un momento. Está bien, pero Bobby, lo que sea que estés planeando, ten cuidado. Los chicos ricos como Winters tienen abogados y conexiones. No podían limpio. Bobby sonrió, pero no había calidez en ella. Yo tampoco. Durante los siguientes días, Bobby desempeñó su papel perfectamente. Parecía considerar la sugerencia de Linda de tomarse un tiempo para sí mismo. Hizo preguntas reflexivas sobre viajar, sobre descubrirse a sí mismo, sobre dar a su familia espacio para crecer. Observó el alivio de su esposa crecer con cada conversación. Observó a sus hijos volverse más animados mientras discutían su futuro con el novio rico de su madre. Cuando Marcus devolvió la llamada con los antecedentes de Winter, Bobby no se sorprendió por lo que aprendió. Gregory Winters era exactamente lo que parecía ser, un heredero privilegiado que había avanzado en la vida con el dinero y el nombre de su familia. Nunca había servido a su país, nunca había construido nada con sus propias manos, nunca se había sacrificado por nadie más que por sí mismo. Coleccionaba coches caros, mujeres hermosas y membresías exclusivas de clubes con igual superficialidad. Pero había algo más en el informe, algo que hizo que la sonrisa depredadora de Bobby volviera. Winters tenía una debilidad, un talón de Aquiles que podía ser explotado. Era paranoico acerca de su reputación y su lugar en la jerarquía social de Atlanta. Su divorcio ya había dañado su posición en ciertos círculos y estaba desesperado por reconstruir su imagen como un hombre de negocios exitoso y respetable. Bobby comenzó a formular un plan. Capítulo 3. El regalo de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños!, gritaron Linda y los gemelos cuando Bobby entró en la cocina el sábado por la mañana. La isla estaba decorada con globos y un pastel comprado en la tienda, y Ashley sostenía una caja envuelta con un elaborado lazo. Bobby miró sus rostros ansiosos y no sintió nada más que un frío cálculo. Estaban tan complacidos consigo mismos, tan seguros de su engaño. Se preguntó si habían practicado este momento, ensayado sus líneas para asegurarse de que la actuación fuera convincente. «Guau», dijo, inyectando sorpresa y calidez en su voz. «Ustedes no tenían que hacer todo esto». «Abre tu regalo, papá», dijo Tyler, saltando ligeramente sobre sus pies. La emoción en su voz era real. Estaba genuinamente feliz por lo que le estaban dando. Bobby tomó la caja y quitó cuidadosamente el papel de regalo, alargando el momento. Dentro había un billete de autobús Greyhound a Portland, Oregon, con fecha del lunes siguiente. Un billete de ida. Portland. Bobby miró a su familia con lo que esperaba que pareciera confusión, en lugar de la rabia asesina que se acumulaba en su pecho. Linda dio un paso adelante, su rostro compuesto en una expresión de preocupación amorosa. «Sabemos que te has estado sintiendo inquieto, Bobby, y Portland tiene una gran escena artística, muchas oportunidades para alguien con tus habilidades. Podría ser un nuevo comienzo. Pero mi negocio...» «Estaremos aquí cuando regreses», dijo Linda rápidamente. «Esto no es permanente, solo es tiempo para que explores, para que veas qué más hay por ahí». Ashley asintió con entusiasmo. «Mamá nos mostró todos estos lugares geniales en Portland. Hay toneladas de coleccionistas de coches antiguos allí, y la escena musical es increíble, y es perfecto para ti, papá». Tyler interrumpió. «Siempre dijiste que querías ver el noroeste del Pacífico». Bobby nunca había dicho eso. Nunca había expresado ningún deseo de dejar Georgia, su negocio o su familia. Pero sus hijos habían estado tan completamente convencidos por la narrativa de su madre que genuinamente creían que le estaban dando un regalo. «Es hora de que te vayas para que podamos comenzar nuevas vidas», dijo Linda, y por un momento, su máscara se deslizó. Las palabras salieron más duras de lo que había pretendido, con un borde de finalidad que reveló sus verdaderos sentimientos. Bobby miró el billete de autobús de nuevo, comprendiendo el alcance total de su traición. No solo le estaban pidiendo que se fuera, lo estaban tirando como un electrodoméstico viejo que ya no servía a sus necesidades. «¿Cuándo sale?», preguntó en voz baja. «El lunes por la mañana», dijo Linda. Pensamos que sería mejor hacerlo rápidamente, como quitarse una curita». Bobby asintió, doblando el billete cuidadosamente. «¿Saben qué? Tienen razón». El alivio que inundó el rostro de Linda fue tan obvio que Bobby se preguntó cómo había perdido las señales durante tanto tiempo. «Gracias», dijo, mirándolos a cada uno por turno. Esto es exactamente lo que necesitaba. Pasó el domingo empacando una sola bolsa de lona mientras Linda y los niños iban a lo que afirmaban que era una película. A través de la aplicación de rastreo, Bobby sabía que en realidad estaban en la mansión de Winter,
probablemente celebrando su exitosa manipulación y planeando su nueva vida juntos. El lunes por la mañana, Linda lo llevó a la estación de autobuses. Estaba parloteando nerviosamente sobre mantenerse en contacto, y cómo esto iba a ser tan bueno para él, y cuánto lo amaba. Bobby escuchó a medias, la mayor parte de su atención centrada en memorizar su rostro. Para cuando ella lo volviera a ver, todo sería diferente. Yo también te amo, mintió mientras ella lo besaba para despedirse. Bobby compró un billete, esperó hasta que el BMW de Linda desapareciera en el tráfico, luego caminó hasta el aeropuerto y tomó un vuelo de regreso a Atlanta con una identificación falsa que Marcus le había proporcionado. Por la noche, estaba en un motel barato en las afueras de la ciudad, viendo noticias en su teléfono. Durante la semana siguiente, Bobby fue un fantasma. Monitoreó a Linda y Winters a través de los dispositivos de rastreo y el equipo de vigilancia que Marcus le había ayudado a adquirir. Observó cómo Winters se mudaba a su casa 3 días después de la supuesta partida de Bobby. Escuchó las llamadas telefónicas de Linda con sus amigas, presumiendo de su nueva relación y sus planes de solicitar el divorcio. Vio a sus hijos adaptarse a su nuevo estilo de vida de lujo con inquietante facilidad. El viernes por la noche, exactamente una semana después de su partida, Bobby preparó la caja que lo cambiaría todo. Dentro de la sencilla caja de envío de cartón, colocó varios artículos, una unidad USB que contenía cada mensaje de texto, correo electrónico y llamada telefónica grabada entre Linda y Winters, fotografías impresas de sus reuniones secretas durante los últimos 8 meses. Copias de registros financieros que mostraban cómo Linda había estado transfiriendo lentamente dinero de sus cuentas conjuntas a una cuenta privada que Winters le había ayudado a establecer. Pero la pieza central era un solo artículo que aterrorizaría sus corazones: el costoso reloj Rolex de Gregory Winter, el que nunca se quitaba, el que había estado usando solo horas antes cuando Bobby le había hecho una visita muy personal. Bobby selló la caja y la dirigió a Linda Fleming, sin remitente. La dejó caer en un buzón de correos al otro lado de la ciudad y regresó a su habitación de motel para esperar. El sábado por la mañana, encendió el teléfono que había dejado atrás y esperó a que comenzaran las llamadas. Llegaron en cuestión de minutos. 43 llamadas perdidas de Linda y los niños, 10 más de abogados, 17 mensajes de texto que iban desde el pánico hasta las amenazas y las súplicas desesperadas. Bobby escuchó un mensaje de voz. La voz de Linda temblaba, aterrorizada. Bobby, por favor, devuélveme la llamada. Necesitamos hablar. Lo que sea que estés pensando, lo que sea que estés planeando, podemos resolver esto. Los niños están asustados, yo estoy asustada. Por favor, solo devuélveme la llamada. Borró el mensaje sin terminarlo y apagó el teléfono de nuevo. La fase 1 estaba completa. El juego real apenas estaba comenzando. Capítulo 4. El hombre desaparecido. Bobby Fleming ya no existía, al menos no de ninguna manera que importara a las personas que lo buscaban. Usando habilidades que había aprendido en los Rangers y conexiones que había mantenido de sus días militares, Bobby se había convertido en David Mitchell, un consultor automotriz independiente con ahorros en efectivo y sin huella digital. Desde su posición en un vehículo de vigilancia estacionado a 3 cuadras de su antigua casa, Bobby observaba a través de binoculares de alta potencia cómo los coches de policía iban y venían. El detective Ray Morrison, un viejo conocido de un grupo de apoyo para veteranos de Bobby, dirigía la investigación sobre la desaparición de Gregory Winter. Lo que la policía no sabía, lo que Linda no sabía, era que Winters no estaba desaparecido. Estaba exactamente donde Bobby lo había dejado, en un contenedor de transporte insonorizado en un complejo industrial abandonado que la empresa de seguridad de Marcus utilizaba para ejercicios de entrenamiento. Bobby había sido paciente, metódico. Durante 3 días después de enviar la caja, había estudiado los patrones de Winter, aprendido sus rutinas, identificado sus vulnerabilidades. El hombre era predecible. Costosas sesiones de gimnasio a las 6 de la mañana, café en el mismo café de lujo, copas por la noche en su club privado. Había sido casi demasiado fácil interceptarlo en el estacionamiento del edificio de oficinas del centro. El cloroformo había sido innecesario. Una llave para dormir aplicada correctamente había derribado a Winters sin luchar. Bobby había cargado al hombre inconsciente en una furgoneta robada y lo había conducido a las instalaciones de contenedores, donde había soldado la puerta y había dejado a Winters con suficiente comida y agua para varias semanas, un balde para el saneamiento y una radio a batería para hacerle compañía. Ahora, al ver al detective Morrison entrevistar a Linda por tercera vez, Bobby no sintió satisfacción. Esto aún no era venganza, esto era solo posicionamiento. El juego real requería que todas las piezas estuvieran en su lugar.
Su teléfono, un quemador que había comprado en efectivo, zumbó con un mensaje de texto de Marcus. Paquete entregado según sus especificaciones. Bobby sonrió. La segunda caja había sido colocada. A través de sus binoculares, vio a Ashley abrir la puerta principal y aceptar una entrega de un mensajero. Esta caja estaba dirigida a ella específicamente, y Bobby sabía exactamente cuál sería su reacción cuando la abriera. Dentro había fotos, no las tomas de vigilancia profesionales de la primera caja, sino algo mucho más personal y devastador. Fotos de Ashley y Tyler que Bobby había tomado a lo largo de los años, anotadas con tinta roja con detalles sobre sus rutinas diarias, sus horarios escolares, las direcciones de sus amigos, sus lugares favoritos para ir. El mensaje era claro y aterrador. Alguien los estaba observando, alguien que sabía todo sobre sus vidas. En la parte inferior de la caja había una sola nota mecanografiada. Su padre los protegió. ¿Quién los protege ahora? Bobby observó a través de la ventana cómo Ashley gritaba, vio a Linda correr al lado de su hija, vio el rostro de su hijo palidecer mientras miraba las fotografías. En cuestión de minutos, Linda estaba al teléfono con el detective Morrison, su voz chillona de pánico. Bobby no sintió nada al ver el terror de sus hijos. Habían elegido su bando cuando eligieron el dinero de Winter por encima del amor de su padre. Ahora podían vivir con las consecuencias de esa elección. La fase 2 se trataba de aislamiento. Durante los siguientes días, Bobby desmanteló sistemáticamente todos los sistemas de apoyo que su familia había construido. Usando la información que había recopilado sobre los clientes de bienes raíces de Linda, comenzó a hacer llamadas anónimas a las cuentas más importantes de su agencia, revelando información comprometedora sobre su aventura y cuestionando su ética profesional. Filtró detalles sobre los negocios de Winter a sus competidores, lo que provocó que varios contratos importantes fracasaran. Pero la presión psicológica era la clave. Cada día traía nuevos recordatorios de que alguien estaba observando, esperando, planeando. Una rosa muerta dejada en el coche de Ashley en la escuela, la combinación del casillero de Tyler cambiada misteriosamente, las tarjetas de crédito de Linda misteriosamente canceladas, pequeñas violaciones de su seguridad que demostraban lo vulnerables que realmente eran. La investigación policial sobre la desaparición de Winter no iba a ninguna parte porque Bobby no les había dejado nada que encontrar. Las imágenes de vigilancia del estacionamiento habían sido misteriosamente corrompidas. El teléfono de Winter había sido encontrado en un contenedor de basura al otro lado de la ciudad, borrado por completo. Su coche había sido descubierto abandonado en el aeropuerto, lo que sugería que podría haber huido de la ciudad voluntariamente. El detective Morrison era competente pero limitado por el procedimiento y el presupuesto. No podía montar una investigación completa sin evidencia de juego sucio, y Bobby había tenido cuidado de asegurarse de que no existiera tal evidencia. Mientras tanto, Linda estaba descubriendo que su nueva vida no era tan segura como había imaginado. Sin la presencia y el apoyo financiero de Winter, el estilo de vida de lujo que le habían prometido se estaba evaporando. Los pagos de la casa con los que Winter había estado ayudando ahora eran únicamente su responsabilidad. La matrícula de la escuela privada que había ofrecido pagar para los gemelos de repente estaba en duda. Las conexiones sociales que proporcionó estaban retirando sus invitaciones. Bobby lo observó todo desde las sombras, documentando la creciente desesperación de su familia con la misma precisión metódica que una vez había usado para rastrear insurgentes en Afganistán. Estaba aprendiendo cosas sobre ellos que 20 años de matrimonio nunca habían revelado. La capacidad de autoengaño de Linda era notable. Incluso cuando su mundo se derrumbaba a su alrededor, mantenía que Winters regresaría y todo volvería a su plan. Ashley era más dura de lo que le había dado crédito, adaptándose a la presión con una resistencia que podría haberlo enorgullecido en diferentes circunstancias. Tyler era el eslabón más débil, visiblemente agrietándose bajo la tensión del miedo constante. 2 semanas después de la segunda caja, Bobby hizo su primer contacto directo. Usando un modulador de voz que había adquirido de Marcus, llamó al teléfono de la casa exactamente a las 3 de la madrugada. Linda respondió al segundo tono, su voz espesa por la ansiedad sin dormir. «Hola. Tiraste lo mejor que has tenido», dijo Bobby, su voz electrónicamente distorsionada más allá del reconocimiento. «¿Quién es este? ¿Qué quieren de nosotros? Quiero que entiendan las consecuencias. Si lastiman a mis hijos». Sus hijos tomaron su decisión. Ahora viven con ello. Bobby colgó y observó a través de sus binoculares cómo se encendían las luces en toda la casa, mientras Linda revisaba frenéticamente las cerraduras y miraba a través de las cortinas. Podía verla al teléfono con el detective Morrison. Podía imaginar su informe histérico de la llamada amenazante.
Pero la policía no podía protegerlos de un enemigo que no podían identificar, no podían localizar, no podían entender. Bobby había aprendido la paciencia en el desierto, había aprendido a esperar el momento perfecto para atacar. Su familia estaba a punto de descubrir que algunas lecciones llegaban demasiado tarde para importar. Capítulo 5. La campaña de presión. 3 semanas después de la desaparición de Gregory Winter, Linda Fleming estaba descubriendo que su nueva vida cuidadosamente planeada estaba construida sobre cimientos de arena. Bobby observaba desde su posición de vigilancia cómo salía de la oficina del abogado de bancarrotas, con el rostro pálido y demacrado. Sin el apoyo financiero de Winter, su intento de mantener su costoso estilo de vida solo con sus ingresos de bienes raíces estaba fallando catastróficamente. La ironía no se perdió en Bobby. Durante 18 años, él había sido el proveedor constante, la base confiable que les permitía a Linda y a los niños soñar en grande y alcanzar lo alto. Ahora, sin ese apoyo, estaban aprendiendo la diferencia entre la seguridad ganada y el lujo prestado. Su teléfono zumbó con una actualización de Marcus, verificación del contenedor completa. El sujeto sigue seguro. Comenzando la fase 3. Bobby respondió, proceda. La fase 3 se trataba de revelación. Winters había estado desaparecido el tiempo suficiente para que la investigación policial se enfriara, el tiempo suficiente para que Linda enfrentara algunas duras verdades sobre su situación. Ahora era el momento de mostrarle exactamente lo que había perdido y lo que nunca había tenido realmente. Esa noche, Bobby hizo su segunda llamada telefónica a la casa. Linda respondió al primer tono. «Hola». Su voz era más aguda ahora, bordeada de desesperación en lugar de miedo. «¿Ya lo has descubierto?», preguntó Bobby a través del modulador de voz. «¿Qué quieren de nosotros? Quiero que entiendas la diferencia entre protección y encarcelamiento». «No sé de qué estás hablando». Gregory Winters nunca te amó Linda. Vio una oportunidad, una esposa solitaria con activos a los que podía acceder y usar. Era su estrategia de salida de un divorcio desordenado, nada más. Eso no es verdad. Revisa su computadora. La contraseña es Lucky Charm 2019. El apodo de su ex esposa. Lee sus correos electrónicos a su abogado sobre estrategias de protección de activos a través del matrimonio con alguien con finanzas limpias y propiedad establecida. Lee sus mensajes de texto a su hermano sobre conseguir a la esposa del contratista como un arreglo de negocios. Bobby pudo escuchar la aguda inhalación de Linda. «Estás mintiendo. Compruébalo por ti misma. La computadora está en su oficina en casa, segundo cajón del escritorio. Todavía tienes acceso, ¿no? Te dio una llave antes de desaparecer». La línea se cortó. Bobby sabía que Linda conduciría a la mansión de Winter esa misma noche. Encontraría exactamente lo que le había dicho que encontrara, porque Gregory Winters realmente la había estado usando, realmente la había visto como nada más que una herramienta conveniente para proteger sus activos. Bobby simplemente se había asegurado de que la evidencia fuera fácil de encontrar cuando Linda fuera a buscarla. A la mañana siguiente, Bobby se posicionó donde pudiera vigilar la casa de Linda. No había vuelto a casa la noche anterior, y cuando finalmente entró en el camino de entrada a las 8 de la mañana, su rostro contó toda la historia. Había encontrado la computadora de Winter, leído su correspondencia, entendido la verdad sobre su relación. A través de sus dispositivos de escucha, Bobby escuchó a Linda explicarle a Ashley y Tyler que Winters podría no regresar, que necesitaban prepararse para algunos cambios. Las reacciones de los niños fueron reveladoras. Ashley inmediatamente exigió saber cómo esto afectaría sus planes universitarios, mientras que Tyler preguntó si aún podían pagar la matrícula de su escuela privada. Ninguno de ellos expresó preocupación por el bienestar de Bobby ni arrepentimiento por su trato hacia él. Incluso enfrentando la ruina financiera, sus principales preocupaciones seguían siendo materialistas y egoístas. Esa tarde, el detective Morrison hizo otra visita a la casa. A través de su equipo de vigilancia, Bobby escuchó la conversación con fría satisfacción. «Señora Fleming», dijo Morrison, «tengo que preguntarle directamente. ¿Tiene alguna razón para creer que su esposo podría estar involucrado en la desaparición de Gregory Winter?» «Bobby», la risa de Linda era frágil. «Detective, Bobby dejó la ciudad hace 3 semanas. Está en Portland, Oregón. Yo misma lo llevé a la estación de autobuses». «Sí, señora, ya me lo ha dicho. Pero verificamos con Graham, y aunque un Robert Fleming sí compró un billete a Portland ese día, no hay registro de que realmente lo haya usado. El billete nunca fue escaneado, nunca fue validado para viajar». Bobby prácticamente podía escuchar la mente de Linda trabajando, tratando de procesar esta información.
También nos pareció interesante, continuó Morrison, que el teléfono celular del señor Fleming ha estado apagado desde el día en que supuestamente dejó la ciudad. La mayoría de las personas, incluso aquellas que buscan un nuevo comienzo, mantienen sus teléfonos activos para emergencias. Tal vez compró un teléfono nuevo, sugirió Ashley débilmente. Tal vez, asintió Morrison, pero esto es lo que realmente me desconcierta. Su esposo era un Army Ranger condecorado, ¿correcto? Experiencia de combate en Afganistán, entrenamiento especializado en reconocimiento. ¿Y cómo lo llamaba su expediente? Tácticas de guerra, no convencional. El silencio, en la casa, era ensordecido. Señora Fleming, dijo Morrison suavemente, necesito que piense con mucho cuidado. ¿Hay algo que su esposo pudiera haber sabido sobre su relación con el señor Winters? Algo que podría haberlo enfadado lo suficiente como para actuar sobre esa ira. La voz de Linda era apenas un susurro. Él no lo sabía. Tuve cuidado. Tuvimos cuidado. Señora, en mi experiencia, los esposos suelen saber más de lo que las esposas creen que saben. Especialmente los esposos con entrenamiento militar en vigilancia y recopilación de inteligencia. Después de que Morrison se fue, Bobby observó a su familia a través del visor de imágenes térmicas que Marcus le había proporcionado. Linda estaba caminando frenéticamente, Ashley estaba llorando y Tyler estaba tirando cosas en su habitación. La realidad de su situación finalmente se estaba hundiendo. Habían traicionado a un hombre que poseía tanto las habilidades como la motivación para destruirlos por completo. Esa noche, Bobby hizo su tercera llamada. Por favor, respondió Linda antes de que pudiera hablar. Por favor, si este es Bobby, si estás ahí fuera, podemos arreglar esto, podemos resolverlo. No hay nada que arreglar, respondió Bobby a través del modulador. Tomaste tu decisión. Elegiste el dinero por encima del amor, el lujo por encima de la lealtad, un extraño por encima del padre de tus hijos. Estábamos equivocados. Estábamos tan equivocados. Por favor, solo dime qué quieres. Quiero que entiendan las consecuencias. Quiero que sientan lo que yo sentí cuando encontré esos mensajes de texto, cuando leí sus planes de tirarme como basura, cuando vi a mis propios hijos celebrar la idea de reemplazarme con un hombre más rico. Los niños no lo sabían. Sabían lo suficiente. Sabían que te estaban ayudando a deshacerte de mí. Sabían que había otro hombre. Eligieron bandos, Linda, y eligieron el tuyo. Por favor, no los lastimes. Son solo niños. Tienen 17 años. Suficientemente mayores para entender la traición, suficientemente mayores para enfrentar las consecuencias. Bobby colgó y sonrió en la oscuridad. Mañana traería la fase final, y su familia aprendería el verdadero costo de sus elecciones. Capítulo 6. La revelación. La cuarta caja llegó un martes por la mañana, entregada por un servicio de mensajería diferente para evitar establecer patrones. Esta vez, Linda estaba esperando junto a la ventana, vigilando cualquier entrega sospechosa. Cuando el mensajero tocó el timbre, ella estaba allí en segundos. La caja era más pesada que las otras, y las manos de Linda temblaron mientras la llevaba a la mesa de la cocina. Ashley y Tyler se reunieron a su alrededor, sus rostros tensos de ansiedad. Habían estado viviendo en un estado de terror constante durante semanas, saltando ante cada sonido, revisando las cerraduras obsesivamente, apenas durmiendo. «¿Deberíamos llamar al detective Morrison primero?», preguntó Ashley. «No», dijo Linda con firmeza, «necesito saber con qué estamos lidiando». Abrió la caja con dedos temblorosos. Dentro, cuidadosamente dispuestos en acolchado de espuma, había artículos que hicieron que su sangre se helara. La billetera de Gregory Winter, sus llaves, su teléfono y una pequeña cámara digital. Pero fueron las fotografías esparcidas debajo de estos artículos las que hicieron gritar a Linda. Mostraban a Winters en lo que claramente era un espacio confinado, sentado contra una pared de metal con las manos atadas con cremalleras detrás de la espalda. Se veía demacrado, sin afeitar, su ropa cara arrugada y manchada. En una foto, sostenía un periódico con la fecha de ayer. En otra, miraba directamente a la cámara con un terror indisimulado en sus ojos. En la parte inferior de la caja había una nota escrita a mano en letras mayúsculas. «Está vivo, por ahora. Llama al número de abajo exactamente a las 8 de la tarde de esta noche. Ven sola a la dirección proporcionada. Trae a Ashley y Tyler. Si involucras a la policía, muere». Linda miró la nota, su mundo inclinándose sobre su eje. Este no era un acosador o extorsionador al azar. Este era alguien que sabía sobre su aventura, sabía sobre Winters, sabía lo suficiente como para orquestar toda esta pesadilla con precisión quirúrgica. «Mamá»,
La voz de Tyler era apenas un susurro. Esto se trata de papá. No es así. Ashley estaba estudiando las fotos con creciente comprensión. La persona que toma estas fotos quiere que veamos lo asustado que está. Quiere que sepamos que podría matarlo si quisieran. La mente de Linda estaba corriendo. Si Bobby estaba vivo, si estaba detrás de esto, entonces todo lo que pensaba que sabía sobre su esposo estaba equivocado. El hombre tranquilo y confiable que arreglaba coches y pagaba las facturas a tiempo no era quien ella había creído que era. El entrenamiento militar que siempre había descartado como historia antigua no estaba tan inactivo como había supuesto. Esa noche, Linda condujo la dirección especificada en la nota con Ashley y Tyler en el asiento trasero. Sus hijos estaban en silencio, aferrándose el uno al otro con un miedo que hacía que el corazón de Linda doliera. Pasara lo que pasara, ella había provocado esto a su familia a través de sus propias elecciones. La dirección llevó a un almacén abandonado en un distrito industrial en las afueras de Atlanta. Linda estacionó donde la nota le había indicado y esperó. Exactamente a las 8 de la tarde, su teléfono sonó. «Camina hacia la entrada lateral», ordenó la voz distorsionada. «Tus hijos se quedan en el coche». La nota decía que los trajéramos. «Pueden ver todo desde donde están. Muévete». Linda se acercó a la puerta indicada, que se abrió cuando ella extendió la mano para agarrar la manija. En el interior, el almacén estaba tenuemente iluminado por luces de trabajo colgadas del techo. En el centro del espacio, Gregory Winters estaba atado a una silla, muy vivo, pero claramente aterrorizado. «Gregory». Linda comenzó a acercarse a él, pero una voz desde las sombras la detuvo. «Quédate donde estás». La voz ya no estaba distorsionada, era dolorosamente familiar. Bobby salió a la luz, y Linda se quedó sin aliento. Se veía diferente, más duro, más delgado, con el tipo de intensidad concentrada que solo había visto en fotos antiguas de sus días militares. Este no era el hombre que le había preparado café todas las mañanas y le había preguntado sobre su día. Este era alguien peligroso. «Hola, Linda». «Bobby». Su voz se quebró con su nombre. «Bobby, por favor. Podemos arreglar esto. Podemos resolver esto. ¿Podemos?» Bobby se acercó, y Linda pudo ver que estaba armado. Un cuchillo de estilo militar atado a su cinturón. Algo que parecía un taser en su mano. ¿Podemos arreglar 18 años de matrimonio? ¿Podemos resolver el hecho de que elegiste el dinero por encima del amor? Que nuestros hijos celebraron la idea de tirarme a la basura. No lo entendieron. Entendieron lo suficiente. Bobby gesticuló hacia la ventana, donde Ashley y Tyler eran visibles en el coche, observando el almacén con ojos aterrorizados. Entendieron que Gregory podía darles cosas que yo no podía. Escuelas privadas, coches de lujo, conexiones sociales. Entendieron que su padre de cuello azul era una vergüenza. Estaban felices de descartarme. Winters luchó contra sus ataduras, haciendo sonidos ahogados a través de la cinta adhesiva que cubría su boca. «Oh, Gregory quiere decir algo», dijo Bobby en tono conversacional. «Deberíamos escuchar lo que tiene que ofrecer». Bobby arrancó la cinta de la boca de Winter, y el hombre inmediatamente comenzó a balbucear. «Esto es una locura, Linda. Llama a la policía. Me ha secuestrado, me ha mantenido prisionero durante semanas. Ha perdido la cabeza por completo». «¿Lo he hecho?», preguntó Bobby con suavidad. «Repasemos los hechos. Seduciste a una mujer casada, la convenciste de traicionar a su marido y manipular a sus hijos para que apoyaran tu plan. Viste la oportunidad de adquirir activos a través del matrimonio mientras protegías tu propia riqueza a través de cuidadosas maniobras legales. Estabas usando a Linda de la misma manera que usarías cualquier otra herramienta de negocios». «Eso no es verdad», protestó Winters, pero sus ojos evitaron los de Linda. «¿Debería mostrarle los correos electrónicos, Gregory? Los que le presumiste a tu abogado sobre conseguir a la esposa del contratista y obtener acceso a activos limpios y equidad de propiedad. Debería reproducir la grabación de tu llamada telefónica a tu hermano donde te reíste de jugar a las casitas con la viuda del ejército hasta que pudieras actualizarte a alguien más adecuado». El rostro de Linda se puso blanco. «Grabaste nuestras conversaciones». «Lo grabé todo», dijo Bobby. «Cada texto, cada correo electrónico, cada llamada telefónica. Sé sobre el dinero que transferiste a la cuenta secreta. Sé sobre las mentiras que les dijiste a los niños sobre su futuro con Gregory. Sé sobre tus planes de solicitar el divorcio por motivos de abandono una vez que estuviera fuera del camino». El almacén quedó en silencio, excepto por el sonido de la respiración agitada de Linda. «Así que esto es lo que va a pasar», continuó Bobby. «Gregory va a desaparecer permanentemente. Su cuerpo nunca será encontrado. Su muerte seguirá siendo un misterio.
Bobby, no, susurró Linda. Vas a regresar a nuestra casa, empacar tus pertenencias e irte. La casa, el negocio, todo lo que construí se queda conmigo. No te llevarás nada excepto lo que trajiste al matrimonio. No puedes hacer esto. Puedo hacer lo que quiera, Linda. Renunciaste a la protección de nuestro matrimonio cuando elegiste traicionarlo. Vas a descubrir cómo es la vida sin la base que te proporcione. Bobby se giró para dirigirse a Winters directamente. Y tú, Gregory, vas a aprender lo que sucede cuando intentas robar la vida de otro hombre. Levantó el taser, y Winters comenzó a gritar. Desde el coche, Ashley y Tyler observaron a su padre, un hombre que creían conocer, convertirse en alguien que no podían reconocer. La lección que Bobby estaba enseñando no era solo sobre las consecuencias. Era sobre el poder, sobre la diferencia entre protección y vulnerabilidad, sobre lo que sucedía cuando descartabas a las personas que realmente te amaban en favor de aquellos que solo te veían como útil. Los gritos cesaron. Bobby caminó de regreso hacia Linda, su rostro tranquilo y sereno. 24 horas, dijo en voz baja. Tú y los niños tienen 24 horas para irse. Después de eso, cualquiera que todavía esté en mi casa se convierte en parte del problema que necesito resolver. Linda tropezó hacia la puerta, su mundo destrozado sin posibilidad de reparación. Detrás de ella, Gregory Winter estaba sentado desplomado en su silla, muy quieto y muy callado. Bobby Fleming finalmente había llegado a casa. Capítulo 7. El ajuste de cuentas. El detective Ray Morrison estaba sentado en su coche patrulla fuera de la casa de los Fleming, observando cómo Linda cargaba maletas en su BMW con precisión mecánica. A través de sus binoculares, pudo ver que la mujer estaba en estado de shock, moviéndose a través de los movimientos de empacar pero claramente no totalmente presente. Sus hijos estaban ayudando, sus rostros pálidos y demacrados, saltando ante cada pequeño sonido. Morrison había sido policía durante 23 años, y había desarrollado un instinto para cuando los casos estaban a punto de abrirse de par en par. La situación de los Fleming tenía todos los marcadores. Una persona desaparecida sin pistas, una familia que no le estaba contando todo, y ahora esta repentina partida en medio de la noche. Su radio crepitó. Unidad 47, tenemos informes de gritos desde el distrito de almacenes, complejo industrial en Riverside Drive. Morrison frunció el ceño. Esa era la misma área donde el coche abandonado de Gregory Winter había sido encontrado hace semanas. Unidad 47 respondiendo, dijo, arrancando su motor. Mientras se alejaba, no vio a Bobby Fleming salir de las sombras detrás de la casa de los Fleming, observando a Linda y a los niños con fría satisfacción. Bobby había estado monitoreando las comunicaciones policiales toda la noche, esperando este momento. En el almacén, Morrison no encontró nada más que huellas de neumáticos y el leve olor a miedo en el aire. Alguien había estado aquí recientemente, pero quienquiera que fuera se había limpiado después de sí mismo con profesionalidad exhaustiva. Aún así, sus instintos gritaban que algo significativo había sucedido en este lugar. Mientras tanto, Linda terminó de cargar la última de sus pertenencias. Ashley y Tyler estaban de pie junto al coche, luciendo perdidos y asustados. ¿A dónde vamos, mamá?, preguntó Ashley por tercera vez. No lo sé, admitió Linda. Un hotel por ahora, hasta que pueda averiguar qué hacer. Tyler estaba mirando fijamente la casa donde había crecido. Papá realmente va a matarnos si nos quedamos. Linda recordó la mirada en los ojos de Bobby en el almacén, la forma casual en que había manejado las armas que había olvidado que sabía cómo usar. El hombre con el que había estado casada durante 18 años había sido capaz de violencia todo el tiempo. Ella simplemente había estado protegida de verlo alguna vez. Sí, dijo en voz baja, creo que podría hacerlo. Se alejaron justo cuando Bobby entró por la puerta principal de su casa por primera vez en un mes. Todo estaba exactamente como lo había dejado, excepto por los espacios donde Linda y los niños habían quitado sus pertenencias personales. Su ausencia se sentía como una limpieza, como extirpar tejido infectado de una herida. En su taller, Bobby comenzó el metódico proceso de deshacerse de la evidencia. El equipo de vigilancia fue a un tanque de ácido. Los teléfonos y la electrónica fueron destruidos con un electroimán de grado militar. Las armas y las ataduras fueron desensambladas y dispersadas a través de 3 condados diferentes. El cuerpo de Gregory Winter nunca sería encontrado porque no había ningún cuerpo que encontrar. El hombre estaba muy vivo, aunque profundamente cambiado por su experiencia. Bobby lo había conducido a una estación de autobuses en Jacksonville y le había dado suficiente dinero para desaparecer permanentemente. La elección a la que Winter se enfrentó era simple:
comenzar una nueva vida en algún lugar lejano bajo una nueva identidad, o quedarse y enfrentar cargos de asesinato por crímenes por los que Bobby se aseguraría de que fuera incriminado. Winters había elegido desaparecer, entendiendo que Bobby Fleming no era un hombre que hiciera amenazas ociosas. Durante los siguientes días, Bobby reconstruyó sistemáticamente su vida. Cambió las cerraduras de la casa, actualizó su seguro de negocios para reflejar su nuevo estado civil y comenzó el proceso legal de solicitar el divorcio por motivos de abandono y adulterio. La evidencia de la aventura de Linda, cuidadosamente documentada durante meses de vigilancia, hizo que los procedimientos de divorcio fueran rápidos y decisivos. Ella no tenía legitimidad legal para reclamar ninguno de los activos que Bobby había construido antes y durante su matrimonio. La casa, el negocio, las cuentas de ahorro, todo permaneció con Bobby. Los intentos de Linda de contactarlo fueron inútiles. Los viejos números de teléfono fueron desconectados, sus direcciones de correo electrónico fueron cambiadas. Incluso su información de contacto comercial fue actualizada para enrutar a través de un servicio de contestador automático que tenía instrucciones estrictas sobre el filtrado de llamadas. El detective Morrison continuó investigando, pero sin evidencia física ni testigos creíbles. El caso de Gregory Winters se enfrió. El hombre simplemente se había desvanecido, dejando atrás solo preguntas y teorías. Morrison sospechaba de la participación de Bobby Fleming, pero la sospecha no era evidencia, y la evidencia era lo que necesitaba para construir un caso. 3 semanas después de la confrontación en el almacén, Morrison hizo un último intento de localizar a Bobby. Condujo a la casa de los Fleming y llamó a la puerta. Bobby respondió, luciendo relajado y bien descansado por primera vez en meses. «Detective Morrison», dijo Bobby agradablemente, «¿qué puedo hacer por usted?» «Señor Fleming, me dijeron que había estado viajando. Portland, Oregón, ¿no es así?» «Cambio de planes», dijo Bobby fácilmente. «Decidí que prefiero Georgia después de todo. Es sorprendente cuánto puedes extrañar casa cuando estás lejos de ella». Morrison estudió el rostro de Bobby, buscando señales, signos de engaño o culpa. Lo que vio fue a un hombre que parecía completamente en paz consigo mismo y sus circunstancias. ¿Ha tenido algún contacto con Gregory Winters recientemente?, preguntó Morrison directamente. «Nunca conocí al hombre», respondió Bobby, «aunque entiendo que estuvo saliendo con mi ex esposa por un tiempo. Un mundo pequeño». Su divorcio de su ex esposa fue finalizado la semana pasada. Linda decidió que quería un tipo de vida diferente. Estaba feliz de dársela. Morrison se fue sin obtener las respuestas que había venido a buscar, pero con incómoda certeza de que acababa de entrevistar a un hombre muy peligroso que había cubierto sus huellas con habilidad profesional. Esa noche, Bobby estaba de pie en su taller, rodeado de las herramientas y la maquinaria que habían sido su sustento durante 15 años. El espacio se sentía diferente ahora, más limpio, más enfocado, liberado del peso de las obligaciones con personas que nunca habían valorado realmente lo que él proporcionaba. Su teléfono sonó, un nuevo cliente con un Mustang de 1967 que necesitaba una restauración completa. Bobby sonrió mientras tomaba los detalles. La vida estaba volviendo a la normalidad, o quizás a lo que la normalidad debería haber sido todo el tiempo. Afuera, comenzó a llover, lavando los últimos rastros de una vida que nunca había sido realmente suya. Capítulo 8. El nuevo orden. 6 meses después de la confrontación en el almacén, Linda Fleming estaba sentada en un apretado apartamento de 2 dormitorios en Macon, Georgia, mirando fijamente una pila de facturas que no podía pagar. Su licencia de bienes raíces había sido suspendida en espera de una investigación ética provocada por quejas anónimas sobre su conducta profesional. Sin ingresos y con los honorarios legales del divorcio aumentando, se enfrentaba a la ruina financiera. Ashley se había visto obligada a retirarse de su escuela privada e inscribirse en la escuela secundaria pública local, donde luchaba por adaptarse a un entorno muy alejado del privilegio que le habían prometido. Tyler había desarrollado ataques de ansiedad y pasaba la mayor parte de su tiempo en su habitación, negándose a hablar sobre lo que había presenciado esa noche en el almacén. La peor parte era el aislamiento. Gregory Winters se había desvanecido por completo, sin dejar ninguna dirección de reenvío y sin ninguna explicación. Los amigos de Linda de su vida anterior se habían distanciado una vez que el divorcio se hizo público y los detalles de su aventura surgieron. Había perdido todo: su marido, su casa, su seguridad financiera, su posición social en la búsqueda de una fantasía que se había evaporado en el momento en que Bobby reveló su verdadera naturaleza. Mientras tanto, Bobby Fleming estaba prosperando. Su negocio de restauración de automóviles se había expandido,
asumiendo clientes de alta gama que apreciaban su meticulosa atención a los detalles y su absoluta confiabilidad. La voz se había corrido a través de la comunidad de coches clásicos de Atlanta sobre su trabajo excepcional, y estaba reservado por completo durante los próximos 18 meses. El detective Morrison había cerrado oficialmente el caso de Gregory Winters como una investigación de persona desaparecida, archivándolo con cientos de otras desapariciones sin resolver. Sin evidencia de juego sucio y sin nuevas pistas desarrollándose, el departamento no podía justificar continuar dedicando recursos a lo que podría simplemente ser un hombre que había elegido desaparecer. Pero Morrison no había olvidado a Bobby Fleming. Se había asegurado de conducir ocasionalmente por la casa de los Fleming, observando las mejoras que Bobby estaba haciendo en la propiedad, los coches caros que llegaban para trabajos de restauración, los signos de un hombre que no solo estaba sobreviviendo sino prosperando en sus nuevas circunstancias. En una cálida noche de octubre, Morrison decidió hacerle otra visita a Bobby. Lo encontró en el taller, aplicando cuidadosamente imprimación al guardabarros de un Corvette antiguo. «Hermoso coche», dijo Morrison, admirando la artesanía. Bobby levantó la vista, sin mostrar sorpresa por la aparición del detective. Ventana dividida de 1963. El dueño ha estado buscando a alguien que lo restaure durante 3 años. Finalmente decidió que valía la pena la espera. El negocio va bien, mejor de lo que nunca ha estado. Es sorprendente cuánto más enfocado puedes estar cuando no estás distraído por el drama familiar. Morrison se apoyó contra el banco de trabajo, estudiando el rostro de Bobby. Escuché que su ex esposa está teniendo algunas dificultades financieras. No lo sabría, dijo Bobby, regresando a su trabajo. No nos comunicamos. Los niños tampoco. La mano de Bobby se detuvo por un momento antes de continuar con los suaves trazos de imprimación. Ashley y Tyler tomaron sus decisiones. Son lo suficientemente mayores para vivir con las consecuencias. Son sus hijos, Bobby. El ADN no obliga a nadie a nada, detective. Esos niños celebraron la idea de reemplazarme con un hombre más rico. Participaron activamente en un plan para manipularme para que abandonara a mi propia familia. ¿Por qué querría una relación con gente así? Morrison no tenía respuesta para eso. En su experiencia, la mayoría de las personas se aferraban a las relaciones familiares incluso cuando eran tóxicas o dañinas. La disposición de Bobby para cortar completamente los lazos con sus hijos era inusual, y reforzó la creencia de Morrison de que Bobby era capaz de acciones extremas cuando se sentía traicionado. ¿Qué hay de Gregory Winters?, preguntó Morrison. ¿Alguna teoría sobre lo que le pasó? Bobby dejó su pincel y miró a Morrison directamente. Meteoria es que Gregory Winters era un depredador que cometió el error de apuntar a la familia equivocada. Los depredadores tienen enemigos, detective. Eventualmente, uno de esos enemigos los alcanza. ¿Es eso lo que pasó? No tengo idea de lo que le pasó a Gregory Winters. Yo estaba en Portland, Oregón, ¿recuerda? Tiene el billete de autobús para probarlo. Morrison salió del taller sintiéndose más frustrado que nunca. Bobby Fleming era inocente de cualquier participación en la desaparición de Winter, o era uno de los criminales más hábiles que Morrison había encontrado. De cualquier manera, sin evidencia, no había nada más que el detective pudiera hacer. Esa noche, Bobby hizo una llamada telefónica a Marcus Chin. ¿Cómo está nuestro amigo en Jacksonville?, preguntó Bobby, manteniendo la cabeza baja. Marcus respondió. Consiguió un trabajo en una tienda de autopartes bajo su nuevo nombre. Vive en un apartamento eficiente. Viaja en autobús al trabajo. Ha aprendido a ser muy cuidadoso con sus elecciones. Bien. De todos modos, la vigilancia de su ex esposa continúa. Está luchando financieramente, pero no ha hecho ningún intento de contactarlo ni causar problemas. Los niños están teniendo más dificultades para adaptarse. La hija está mostrando signos de depresión, y el hijo está teniendo ataques de pánico. Bobby no sintió ninguna simpatía. Linda, Ashley y Tyler estaban experimentando las consecuencias naturales de sus elecciones. Habían tirado la seguridad y la protección de su familia en la búsqueda de algo más brillante y emocionante. Ahora estaban aprendiendo cómo era la vida sin ese apoyo. ¿Alguna indicación de que estén planeando causar problemas? Ninguna. Parecen entender que su mejor opción es mantenerse alejados de ti por completo. Bobby sonrió. El miedo era un excelente maestro, y su familia había recibido una educación integral sobre los peligros de la traición. ¿Qué hay del Detective Morrison? Todavía está haciendo preguntas. Ocasionalmente, pero el caso está oficialmente cerrado. Sospecha de ti, pero la sospecha no es evidencia.
Mientras mantengas tu patrón actual y no hagas nada para llamar la atención, estás libre. Después de terminar la llamada, Bobby caminó por su casa, apreciando el silencio y el orden. Cada habitación estaba exactamente como él la quería, cada decisión era suya para tomarla, cada dólar que ganaba le pertenecía. Había logrado algo con lo que muchos hombres solo soñaban: completa libertad de las obligaciones y compromisos que habían definido su vida adulta. El costo había sido alto: su matrimonio, su relación con sus hijos, su fe en la lealtad familiar, pero el precio había valido la pena. Bobby Fleming había aprendido que el amor y la lealtad eran lujos que solo podían existir en presencia de respeto y compromiso mutuos. Cuando esos cimientos se derrumbaron, lo que quedó fue la simple aritmética del poder y la consecuencia. Por la mañana, continuaría construyendo la vida que había elegido, libre del peso de las personas que se habían probado indignas de su protección y provisión. Era una vida de su propio diseño, responsable ante nadie más que ante sí mismo. Por primera vez en 20 años, Bobby Fleming estaba exactamente donde quería estar. Capítulo 9. La lección final. 2 años habían pasado desde la confrontación en el almacén, y Bobby Fleming se había establecido en una rutina que le convenía perfectamente. Sus días comenzaban a las 5 de la madrugada con un entrenamiento en el gimnasio que había construido en su sótano, seguido de café y las noticias. Luego 8 horas en su taller, restaurando automóviles antiguos para clientes que pagaban precios premium por su experiencia. Las tardes las pasaba leyendo, planeando proyectos futuros o manteniendo el extenso sistema de seguridad que había instalado alrededor de su propiedad. Había aprendido a valorar la soledad, a encontrar satisfacción en el trabajo bien hecho y a apreciar el simple placer de responder ante nadie más que ante sí mismo. Las cicatrices de la traición de su familia se habían curado en algo más duro y resistente. Bobby ya no pensaba en Linda, Ashley o Tyler como personas que una vez había amado. Se habían convertido en ejemplos de precaución de por qué la confianza requería un cultivo cuidadoso y una vigilancia constante. En una mañana de martes de marzo, su timbre sonó. A través de sus cámaras de seguridad, Bobby vio a Ashley de pie en su porche delantero, luciendo nerviosa y mucho mayor que sus 19 años. Había perdido peso, su ropa era barata y mal ajustada, y había círculos oscuros debajo de sus ojos que hablaban de estrés crónico y falta de sueño. Bobby consideró ignorarla por completo, pero la curiosidad ganó. Activó el sistema de intercomunicación. ¿Qué quieres, Ashley? Ella miró directamente a la cámara, con lágrimas ya formándose en sus ojos. Papá, por favor, necesito hablar contigo. No tenemos nada que discutir. Por favor, solo 5 minutos. Sé que nos odias, pero te lo estoy suplicando, por favor. En contra de su mejor juicio, Bobby abrió la puerta. Ashley se veía aún peor de cerca, delgada, pálida, usando ropa que claramente había venido de una tienda de segunda mano. La adolescente privilegiada que había celebrado su partida había sido reemplazada por una joven que había aprendido duras lecciones sobre el mundo real. 5 minutos, dijo Bobby fríamente. Ashley entró, mirando alrededor de la casa donde había crecido con obvio anhelo. Bobby había redecorado extensamente, eliminando todo rastro de su presencia y la de Tyler. Las fotos familiares se habían ido, reemplazadas por recuerdos militares y arte automotriz. Ya no era una casa familiar. Era el dominio de un soltero. La casa se ve bien, dijo en voz baja. ¿Qué quieres, Ashley? Ella respiró temblorosamente. Mamá está en el hospital. Ella trató de. Tomó pastillas. Tyler la encontró y llamó a 911. Bobby no sintió nada. Lamento oír eso, pero no es mi problema. Ella está preguntando por ti. Los médicos dicen que podría no lograrlo, y sigue diciendo tu nombre. Linda tomó sus decisiones. Las consecuencias de esas decisiones son suyas para enfrentarlas. La compostura de Ashley se rompió. Se está muriendo, papá. Se está muriendo, y te está llamando. ¿Y ni siquiera te importa? ¿Debería importarme? Debería importarme una mujer que planeó tirarme como basura, que puso a mis propios hijos en mi contra, que elegí. O el dinero de un extraño por encima del amor de su marido. Estábamos equivocados, sollozó Ashley. Estábamos tan equivocados. Y lo hemos pagado todos los días desde que te fuiste. Tyler no puede dormir. Tiene pesadillas sobre esa noche en el almacén. Mamá no ha podido mantener un trabajo. Bebe demasiado. Llora todo el tiempo. Perdimos todo, papá. Todo. La expresión de Bobby no cambió. Bien. La palabra golpeó a Ashley como un golpe físico. ¿De verdad nos odias tanto? El odio es una emoción que requiere inversión, dijo Bobby con calma. No te odio, Ashley.
Simplemente no me importa lo que te suceda. Son extraños para mí ahora, extraños que una vez me causaron un gran dolor pero que ya no son relevantes para mi vida. Somos tu familia. La familia no planea destruirse entre sí. La familia no celebra el exilio del otro. La familia no elige el dinero por encima del amor. Bobby se movió hacia la puerta. Te quedan 2 minutos. Ashley estaba llorando abiertamente ahora. Tenía 17 años, papá. Tenía 17 años, y creí lo que mamá me dijo sobre que serías más feliz sin nosotros. Pensé que estábamos haciendo algo bueno por ti. Pensaste que te estabas actualizando a una vida mejor con Gregory Winters. No insultes mi inteligencia pretendiendo que esto se trataba de mi felicidad. Tienes razón, susurró Ashley. Tienes razón, y lo siento. Lo siento mucho por todo. Pero Tyler y yo éramos niños. Éramos estúpidos y egoístas, y seguimos el ejemplo de mamá. Pero éramos niños. Eran lo suficientemente mayores para entender la traición, lo suficientemente mayores para tomar decisiones, lo suficientemente mayores para vivir con las consecuencias. Ashley miró alrededor de la casa una vez más, asimilando la completa ausencia de cualquier señal de que una familia hubiera vivido allí alguna vez. ¿Vendrás a verla? Por favor. Solo una vez antes de que sea demasiado tarde. Bobby abrió la puerta principal. Se acabó el tiempo. Ashley caminó hacia la puerta, luego se volvió. Sé que nunca nos perdonarás. Sé que destruimos algo que no se puede arreglar, pero quiero que sepas que perderte ha sido lo peor que nos ha pasado, peor que ser pobres, peor que la gente nos mire por encima del hombro, peor que cualquier cosa. Teníamos algo real contigo, y lo tiramos por algo que nunca fue real en absoluto. Sí, asintió Bobby, lo hicieron. Ashley se fue sin decir una palabra más. Bobby observó a través de sus cámaras de seguridad cómo caminaba hacia un Honda Civic destartalado y se alejaba. Notó que ni siquiera tenía un teléfono celular. Estaba viviendo a un nivel de pobreza que hacía de la comunicación básica un lujo. Esa noche, Bobby investigó la condición de Linda a través de contactos en el hospital. Estaba estable pero había sufrido un daño hepático significativo por la sobredosis. Los médicos esperaban que se recuperara físicamente, aunque el daño psicológico probablemente persistiría. También se enteró de que Tyler había abandonado la escuela secundaria y estaba trabajando en un restaurante de comida rápida para ayudar a mantener a su madre y hermana. El chico que una vez se avergonzó del trabajo de cuello azul de su padre ahora estaba descubriendo la realidad del trabajo con salario mínimo. Bobby no sintió ninguna satisfacción por su sufrimiento. Era simplemente el resultado natural de sus elecciones tan inevitable como la gravedad o la erosión. Habían elegido destruir la base de su familia, y ahora estaban experimentando la vida sin ese apoyo. 3 días después, el detective Morrison llamó para informar a Bobby que Gregory Winters había sido encontrado muerto en Jacksonville, un aparente suicidio en su apartamento eficiente. El hombre no había dejado ninguna nota, pero los vecinos informaron que parecía cada vez más paranoico e inestable en las últimas semanas. Pensé que deberías saberlo, dijo Morrison. El caso está oficialmente cerrado ahora. Bobby le agradeció por la información y colgó. Gregory Winters había aprendido demasiado tarde que algunas elecciones conllevaban consecuencias permanentes. El hombre que había pensado que podía destruir casualmente la familia de otro hombre había descubierto que los depredadores a veces se convertían en presas. Esa noche, Bobby estaba de pie en su taller, rodeado de las herramientas y los proyectos que se habían convertido en su mundo. El Mustang antiguo que estaba restaurando brillaba bajo las luces de trabajo, cada detalle perfecto, cada componente precisamente donde pertenecía. Pensó en la visita de Ashley, en la sobredosis de Linda, en el trabajo con salario mínimo de Tyler y en el suicidio de Gregory Winter. Los restos de su vida anterior estaban completos ahora, y de esos restos, Bobby había construido algo más fuerte y más honesto. Había aprendido que el amor sin respeto no valía nada, que la familia sin lealtad no tenía sentido, que la protección sin aprecio era un esfuerzo desperdiciado. Su ex esposa e hijos le habían enseñado estas lecciones a través de su traición, y estaba agradecido por la educación. Bobby Fleming había sido forjado en el crisol de la traición y había surgido como algo más duro, más limpio y más intencionado. No debía deudas, no albergaba ilusiones y no hacía concesiones. Era una vida solitaria, pero era una auténtica. En la distancia, las campanas de la iglesia tocaron la medianoche, marcando el comienzo de otro día en una vida que le pertenecía por completo. Bobby sonrió y regresó a su trabajo, contento con el conocimiento de que nunca más sería vulnerable al tipo de traición que una vez casi lo destruye.
La última lección había sido aprendida, y el estudiante se había convertido en el maestro de su propio destino. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutas de esta historia, por favor suscríbete a este canal, haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré.